Señoras, señores, pero muy buenos días. Los estoy saludando aquí desde San Pedro Garza García, en el presidente Intercontinental, y por supuesto que le tenemos mucha información. Pues como usted vio, por supuesto, las imágenes, perdóneme, la Ciudad de México se volvió desmadrópolis otra vez ante las fuertes lluvias que se registraron ayer en plena temporada de calor. Decían que febrero loco y marzo otro poco, pero de abril no habían hablado todavía. Estas lluvias provocaron inundaciones en las principales vialidades, generando tráfico caótico, sobre todo en la alcaldía Miguel Hidalgo y Xochimilco. La Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil activó la alerta naranja para las alcaldías de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y en este momento precisamente vamos a salir a las calles de la Ciudad de México. Atalo Mata, ¿cómo estás, Atalo? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, hablando de estas lluvias tan fuertes y podrían llamárseles atípicas según los especialistas, porque pues estando en primavera generalmente no llueve de esta manera, pero bueno, pues a veces el cambio climático impacta de diferente forma. Y ayer experimentamos en la Ciudad de México, la mayoría de las personas y en muchas alcaldías, lluvia, pero no solo lluvia, sino con un granizo bastante fuerte y prolongado. Les vamos a comentar a nuestros compañeros algunas recomendaciones de qué es lo que se debe hacer para evitar que el granizo afecte nuestras actividades o nuestras vidas en todo momento y en la vida diaria, pues en la vida cotidiana. Mira, por ejemplo, comenzamos con esta información. Hay que quedarse de preferencia, si se puede, sí, en casa para evitar empaparse, ¿no?, en la calle, cubrir domos, tragaluces o ventanas con cobijas o cartón si son vulnerables. Nuestras viviendas deben de estar seguras y bueno, si nosotros podemos estar dentro de ellas, pues va a ser mejor siempre. Si andamos en la calle, pues hay que buscar un refugio en un lugar firme, hay que alejarse de postes de luz, de árboles, de cables eléctricos que en algún momento sabemos que los cables no han sido soterrados como se había anunciado anteriormente y pues los cables pueden ser un peligro en algún momento cuando pudieran caer, sobre todo cuando está una tormenta eléctrica. Si vamos en el auto podríamos reducir la velocidad, eso es importante también para evitar que se nos patine el vehículo, aumentar la distancia de seguridad con otros autos y encender las luces de emergencia, que son las luces altas como le llamamos. Si el granizo es muy grande, hay que buscar un lugar techado y detenerse para estar más seguros. Y también, entre otras recomendaciones, Paco, seguir los reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en las redes sociales. No podemos evitar que llueva, no podemos evitar pues estos fenómenos naturales finalmente que caen en la Ciudad de México y que pueden provocar mucho caos, pero sí podemos resguardarnos y evitar accidentes debido a estas granizadas que, como la de anoche, sorprendió a muchos. Sí, por supuesto, mi querido Talo, la verdad es que, como tú lo dices, la temporada es totalmente atípica y hay que estar pendientes, ¿no? Hay que estar checando el reporte meteorológico. Sí, es muy importante eso y sobre todo ahorita, por ejemplo, en la mañana, Paco, que hemos hecho algunos recorridos, nos hemos dado cuenta que todavía hay encharcamientos en diferentes avenidas y calles, intersecciones. Entonces, pues no ha pasado, las inundaciones aún se alcanzan a ver por ahí. Entonces, si andamos en auto hay que tener mucha precaución. Señora Atalo Mata, muchísimas gracias. Hasta luego. Una pirotécnica.
señor. Son los puestos semifijos. No manches. Ya siente el calor hasta acá, Iván. Mira. Y vean nada más qué incendio impresionante. Es un incendio que se dio en el mercado de Sonora que alarmó a vecinos y comerciantes de la Merced tras presuntamente incendiarse un puesto de cohetones frente al mercado de Sonora. Y el fuego alcanzó el segundo nivel de un inmueble cercano y afectó principalmente locales de artículos para fiesta. Debido a la magnitud, desalojaron las calles aledañas y por supuesto afectaron a casi 200 personas y se reportaron 4 intoxicados. Las autoridades capitalinas mantuvieron un operativo de vigilancia y cortes viales durante la madrugada. Alrededor de las 5 de la mañana fue extinguido en su totalidad. Y precisamente para dar seguimiento a este asunto, Ricardo Vitel está en las inmediaciones. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, aquí estamos, muy buenos días, gusto en saludarte. Continúan entre los trabajos de los elementos del Cuerpo de Bomberos. Todavía sale humo, están en la etapa de enfriamiento en este edificio que es la calle de Cabañas, Juan Camatzin y Fray Servando Teresa de Mier. Ahí con esta escala, con esta escalera telescópica están ingresando en el segundo nivel de este edificio. El primer nivel quedó totalmente destruido, fue alcanzado por las llamas tras este incendio. No es la primera vez, Paco, que en esta calle sucede este tipo de incendios, porque hay muchos puestos semifijos en esta calle, en esta zona, y esto es lo que también genera, pues igual alguna alteración de voltaje, un cortocircuito. ¿Qué se sabrá? ¿Qué fue lo que inició este incendio? Las autoridades de la Fiscalía tendrán que hacer la investigación. Hay muchas interrogantes, pero siguen trabajando. Personal de bomberos, está el Ejército Mexicano apoyando con el plan DN3. Vimos bomberos de la Marina, Protección Civil Capitalina y también de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y también llegaron elementos de Protección Civil de la Cuauhtémoc para apoyar a sus compañeros en este incendio. Ya van más de 9 horas y media que están los trabajos. Esto inició minutos antes de las 10 de la noche y es lo que estamos viendo con imágenes de Iván Brand en esta zona. Se ha habilitado ya el carril reversible de Fray Servando. Se encontraba cerrado la vialidad en ambos sentidos, pero ya lo rehabilitaron para quienes vienen de Congreso de la Unión del Eje 3 Oriente con destino al centro de la ciudad o hacia Avenida Chapultepec. Utilizarán ese carril reversible mientras que siguen trabajando los elementos de los cuerpos de emergencia en esta zona de la Merced, mi estimado Paco. Así las cosas, y también personal de la Guardia Nacional se encuentra en esta zona. Muy bien, querido Ricardo, te agradezco mucho. Continuamos al pendiente. Muy buenos días. Muy buenos días. Y miren, más información. También hubo otro incendio, perdóneme, en las bodegas de alimentación para el bienestar, pero esto fue en el estado de Zacatecas. El fuego comenzó durante una protesta campesina y se extendió rápidamente por la fuerza del viento. Equipos de bomberos trabajaron en la zona norte del estado para controlar las llamas. Sin embargo, el fuego consumió cientos de toneladas de abarrotes y granos almacenados, además de vehículos y de montacargas que se encontraban en el interior de las bodegas. Y seguimos con las llamas y seguimos también con los incendios. Una explosión de una pipa de diésel se incendió precisamente en la autopista Guadalajara-Manzanillo. Esto fue a la altura de Tecomán, Colima, provocando el cierre total de la circulación en ambos sentidos. Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para sofocar las llamas. Reportes extraoficiales señalan que el chofer perdió la vida en el lugar. Salió madre, ya no hay paso. De Armería Tecomán. Perdón, de Tecomán a Armería, de Tecomán a Colima. El pipa acaba de explotar. Y mire, ya le hemos mencionado que verdaderamente es un reto para la Agencia de Aviación Civil todo el asunto de los globos aerostáticos y principalmente en la zona de Teotihuacán. Hay que recordarle, primero están regulados por la Agencia de Aviación Civil, son naves, o sea, eso es real. Los pilotos tienen que tener licencia también de la Agencia de Aviación Civil y el problema es que finalmente ellos solamente tienen o atienden para poder controlar el globo las corrientes de aire. Traen, cuando usted, si ha subido uno de ellos, traen una especie de iPad en donde les van diciendo cuáles son las corrientes de aire para que ellos la puedan tomar y puedan ir desplazando el globo. Pero pues bueno, desgraciadamente otro globo tuvo un altercado ahí en la zona de Teotihuacán, aterrizó de emergencia tras quedarse sin combustible, descendiendo un terreno baldío a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y de la Calzada de los Muertos. El globo de la empresa Balloons Paradise comenzó su vuelo a las 8:30 de la mañana, hora en la que ya no son permitidos los vuelos precisamente porque cambia mucho el sentido de las
corrientes de aire por las condiciones climáticas. Pese a esta restricción, los dueños intentaron ingresar a la zona, pero pues el globo fue resguardado por la Fiscalía del Estado de México. Y mire, sobre este accidente, ya se lo decía, la Agencia de Aviación Civil, Agencia Federal de Aviación Civil, informó que tras el aterrizaje del globo aerostático en Teotihuacán se constató que no hubo lesionados. Personal de la comandancia del aeropuerto Felipe Ángeles se trasladó al lugar para recabar más datos y aplicar las sanciones correspondientes. Además, fue iniciada ya una investigación administrativa. Y mire, ayer precisamente le estábamos platicando sobre el asesinato de Carolina Flores, una chava, una ex reina de belleza de 27 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en su departamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Pues ya la Fiscalía Capitalina dio más detalles del caso y créanme que escabroso, sin duda. Se sabe que la joven recibió 10 impactos de bala en la cabeza y en el tórax. El esposo de la víctima señaló a su madre, la señora Erika María, como la autora del crimen, quien fue ex candidata a regidora por el municipio de Ensenada, en Baja California. Las autoridades analizan un arma encontrada en el departamento para determinar su relación con este asesinato. Imagínense, bueno, cuánto odio, ¿no?, puede haber. Sobre este caso también la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, expresó también sus condolencias a la familia de la exreina de belleza, ofreciendo acompañamiento de las autoridades estatales durante su proceso. Por su parte, la fiscal del estado, María Elena Andrade, confirmó que contactó a la Fiscalía de la Ciudad de México para ofrecer su apoyo y disposición para las investigaciones que se llevan a cabo. Y bueno, el tirador de Teotihuacán, este loco que usted ya escuchó unos audios verdaderamente perturbadores, Julio César Jasso, 27 años, mantenía una presencia activa en las redes sociales en donde expresaba diversas posturas. Su contenido era variado. Por ejemplo, en uno mostraba ser fan de Lady Gaga, en el otro enaltecía el fascismo y se decía ser español. Más adelante le tenemos, por supuesto, todos los detalles aquí en Imagen Noticias y es parte de lo que le hemos ya comentado, la salud mental de los mexicanos y también la responsabilidad de las propias redes sociales en esto. O sea, pueden cualquier persona publicar lo que sea, pero como se lo he dicho, usted publica alguna cosa que se salga por unos glúteos, cualquier otra cosa que tenga que ver con un contenido sexual y se lo bajan. ¿Por qué esto no? Muchísimas gracias, Minuri. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, llamó a los nuevos marinos a servir a México con honestidad, por supuesto, a servir a México con disciplina y con corazón. Esto durante la ceremonia del 112º aniversario de la heroica defensa del puerto. La mandataria subrayó que servir a la patria es proteger la vida de los demás con humanidad. Recordó que la Marina es de las instituciones más confiables y pidió a los graduados actuar siempre con patriotismo y sensibilidad, poniendo el bienestar de las familias mexicanas por encima de todo. México los necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio. Y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende. Y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitela. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Complicada ya la vialidad en la zona centro del eje 1 poniente, Vidal Alcocer, su continuación anillo circunvalación provenientes del eje 1 norte, de Avenida del Trabajo, también del área del circuito interior. Este punto para cruzar Fray Servando ya es un poco complicado, y quienes continúan hacia la calzada de la Viga con destino hacia el viaducto Presidente Miguel Alemán o Río de la Piedad, ya tenemos problemas. Hay personal de tránsito que hace unos minutos acaba de llegar para agilizar la vialidad también sobre Fray Servando en dirección hacia la zona de Avenida Chapultepec. Paco, información que tenemos en materia de movilidad vehicular aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Muy bien, Ricardo, te lo agradezco mucho. Que la gente, por supuesto, tome sus precauciones porque es una zona verdaderamente complicada. De manera muy complicada y hay que salir con anticipación para evitar retrasos. Gracias, mi querido Ricardo. Mire,
Es una costumbre, de verdad, que las agencias de los Estados Unidos trabajen con las agencias de México. Muchas veces lo hacen también de forma, a lo mejor en lo personal, tratando de ayudar, ¿no?, a los cuerpos policíacos, a los cuerpos de seguridad de nuestro país. Se ha dado una polémica al respecto de esto. Me parece que es una polémica de esas que nos encanta, de pura politiquería, de la defensa de la soberanía y esas cosas que nos encanta envolvernos en la bandera y aventarnos del castillo de Chapultepec. Pero mire, los agentes de los Estados Unidos que fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua sí trabajaban en México, pero se investigan exactamente cuáles eran las funciones para determinar las acciones a tomar. Esto lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que ya intercambió condolencias con el embajador de los Estados en México, el señor Ronald Johnson. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz pues las autoridades del estado de Chihuahua. Y mire, para hablar de esto también y del aseguramiento de 2 narcolaboratorios en la zona serrana de Chihuahua durante el fin de semana, la gobernadora Maru Campos dijo que ya solicitó de manera formal una reunión con la presidenta Sheinbaum. Además, subrayó que la Fiscalía se encuentra elaborando un informe más detallado sobre los hechos en los que perdieron la vida 4 agentes, 2 de ellos extranjeros, mismo que será enviado al gobierno federal. Esto es lo que dice la gobernadora de Chihuahua. Lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Esto se trata del desmantelamiento, como les decía, de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y de otras drogas sintéticas en el país. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía, que una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema. Y mire, mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, informó que se prevé citar a comparecer el 28 de abril ante las comisiones de seguridad a la gobernadora y el fiscal de Chihuahua, Maru Campos y César Jáuregui, por una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional. La omisión de informar al gobierno federal y las consecuencias para la seguridad del Estado mexicano, una vez que se confirmó el ingreso de agentes de los Estados Unidos en Chihuahua. Como le digo, esta es una costumbre, la verdad, bastante común entre los diferentes corporaciones. Cuando hay alguno de los fiscales, alguno también de los jefes policíacos que tiene nexos con algunos agentes de los Estados Unidos, a veces trabajan en conjunto sin que esto implique violar la ley. Lo hacen en una cooperación, pero muy normal. ¿Qué le parece si mientras aquí estamos ya muy animados con música, nos vamos a Los Dineros, si quiere, bailando? Banco Multiva presenta. La presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra japonesa acordaron reforzar la cooperación energética y comercial frente a la crisis global de suministros. Japón propuso un diálogo de seguridad económica enfocado en los recursos minerales de México y la protección de sus inversiones en una charla que la mandataria mexicana calificó como muy productiva. La Agencia Federal de Aviación Civil determinó la suspensión temporal del certificado de operador aéreo de Magni Charters, debido a su insolvencia económica. La aerolínea deberá presentar su plan financiero urgente o enfrentará la revocación definitiva de su concesión y el cese total de sus operaciones comerciales.
El secretario de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la operación Furia Económica para asfixiar las finanzas de Irán mediante el bloqueo de sus puertos y el cierre de su acceso al sistema bancario internacional. Tras la extensión del alto al fuego por parte del presidente Trump, el gobierno estadounidense busca inhabilitar las fuentes de ingresos de Teherán. Banco Multiva presentó. Pues bueno, en el Zócalo capitalino se dio una pelea importante entre integrantes del movimiento de vivienda sin techo y también el gobierno y funcionarios del gobierno capitalino, que ahí se agarraron a tortazos. Desde las 3 de la tarde se reunieron afuera, en donde realizaron un evento de gobierno para dialogar con las autoridades, pero al no ser atendidos reaccionaron así, con empujones, jalones, golpes, tortazos, cachetadas y todo lo demás. Derribaron las vallas metálicas que resguardaban los stands. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron también para controlar la situación. No se reportaron heridos ni detenidos y tras el altercado el gobierno acordó establecer mesas de trabajo para atender sus demandas de vivienda. Y bueno, vamos con las ratas malditas del día, por supuesto. Anoche 2 sujetos fueron grabados asaltando al conductor de un vehículo en un bajo puente en la zona de Santa Fe, en la colonia Lomas de Vistahermosa, allá en Coajimalpa. Ambos llegaron a bordo de una moto y a punta de pistola amenazaron al conductor y le quitaron su mochila, un Rolex y se escaparon. Todo ante los ojos de otros automovilistas, pues que desgraciadamente no pudieron hacer absolutamente nada. Eso es bastante común en esta triste ciudad. Sí estaban trabajando conjuntamente. Tras balacera, reabre Teotihuacán con seguridad reforzada. Aún continúan 5 heridos en el hospital. Fuerte incendio consume locales en la Merced. Indignación en Reynosa. Rescatan a 2 menores encadenadas en la vía pública. Fuerte lluvia pone en jaque a la Ciudad de México. Emiten alertas amarilla y naranja. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas. Confirma presidenta Sheinbaum que agentes estadounidenses operaban en México. Indagan si violaron la Constitución. Y bueno, mire, así quedó capturado el momento en que este joven de 27 años, precisamente César Jasso, inició el ataque en Teotihuacán al abrir fuego en contra de decenas de turistas que estaban descendiendo de la pirámide de la Luna, que dejó una mujer canadiense que perdió la vida y otros 13 lesionados. 2 primeras detonaciones fueron las que alertaron a los visitantes de la zona arqueológica que, como vemos en la imagen, como pudieron, intentaron bajar con terror y angustia de no ser atacados, incluso algunos sosteniéndose de las escaleras para no caer. Mire, estamos aquí recabando algunos testimonios, por ejemplo, el de Andrew y su esposa Yothi, que fueron de los 2 turistas que presenciaron este tiroteo allá en Teotihuacán. Ambos nos compartieron su testimonio sobre lo que vivieron. We took a balloon ride to see the pyramids and it was spectacular. We're taken to the pyramids to walk around and tour. They allowed us to walk freely. And so I climbed up by myself, took some pictures, enjoyed the views. And then just after I had started descending, maybe I went down 5 steps, I heard a pop. And it was very loud. I knew it was close, but
it didn't register in my mind it could be a gunshot until a moment later I heard another pop and people screaming. And then we all descended the rest of the stairs very quickly. So we ran to cover, found some stairs to hide behind. And from there, it felt like hours, but I think it was only maybe 10 or 12 minutes. My wife is a doctor at an emergency room. I'm a firefighter. We ran to where the man had yelled, and we found a young child who had gunshots to his lower body. He was still awake. He was scared. His father was with him. As we were treating the child, so more people who were helping brought another woman, and she'd also been shot, so they laid her down next to the child. So we started helping her as well. And I think not long after that, the firefighters from the local area arrived. I took a selfie from the corner of the mezzanine of the Temple of the Moon, maybe 1 minute before the shooting began, and when I look back, it's the exact same position as the shooter initially had. So he must have been very close to me. I never noticed him or saw him, or I didn't feel like anything was wrong. It was surreal. It didn't feel real. Y mire, una de las medidas que se tomaron precisamente para salvaguardar a los turistas fue cerrar esta zona arqueológica hasta que no se hiciera una revisión de seguridad. Y prácticamente, pues 2 días después de este lamentable asunto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que hoy será reabierta la zona arqueológica de Teotihuacán, operando en su horario habitual y con un protocolo de seguridad reforzado en coordinación con la Guardia Nacional, autoridades estatales y federales. El acceso a la pirámide de la Luna seguirá cerrado también hasta nuevo aviso. Y mire, algo que llamó mucho la atención, por supuesto, fueron videos grabados por los turistas por la manera en que como Julio César hablaba intentando imitar el acento español, la terminología de los españoles. El joven era originario de Guerrero, de Tlapa, además de todo, radicó en la Ciudad de México y hasta ahora no se sabe si tiene algún tipo de familia con ascendencia española, pero lo raro aquí era la manera en cómo se comunicaba. O sea, si usted va a escuchar primero fragmentos con una cantidad verdaderamente impresionante de odio y después tratando de sentirse que había matado a unos perros coreanos, a mí lo que me parece es que habla de una enfermedad mental importantísima. Yo aplaudo, ¿no?, que se hayan reforzado las medidas de seguridad en el centro arqueológico de Teotihuacán, pero con el perímetro tan grande que tiene es prácticamente imposible. Lo que tenemos que empezar a ver es la salud mental de los mexicanos. Eso es lo que tenemos que ver. ¡Rápido! ¡Córtalo todo! Y vosotros, que habéis venido desde la Europa, ¿no vais a regresar? ¿Nos movéis? ¡Os sacrifico! Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que tengáis a hacer la fotito de mierda. La mentira, ¿lo veis? Cumplo mi palabra. Vosotros, idiotas de allá, tú, guarra, que crees que no te veo, levántate o te disparo. Pero aquí en Imagen Noticias nos dedicamos pues, un poquito a indagar la vida de este hombre, cómo se comportaba, cómo era con sus vecinos precisamente, si había actitudes que hubiera notado que fueran extrañas. Imagen Noticias pudo platicar con el excasero del joven de un edificio para estudiantes en el que vivió por 3 meses. Esto fue en el 2018, ubicado en la colonia Purísima Tecomán, en la Gustavo Amadero. En ese entonces, Julio, de 19 años, era visto como alguien aislado, culto, decían también, con una afición por la lectura, y siempre entraba al edificio con una mochila. Incluso constató, como ya se lo decíamos, su forma de hablar con acento español. Un día checando el registro, 3 meses, de julio a octubre del 2018. ¿De dónde era? De Guerrero. Lo recuerdo que yo hasta primero pensé que era como extranjero, pero después le dije, ¿de dónde eres? A mi hijo, de edad soy de Guerrero. Y sí, pues en su credencial ya cuando me mostró, pues era de Guerrero. ¿Qué particularidad era en el lenguaje que notaba? Así esas palabras así como jodéis, vos, y quién sabe. Esto es lo que dice su excasero, pero cómo se expresaba, qué publicaba este loco ahí en las redes sociales, eso es importante también. Era muy distinto de lo que hacía en persona. Lo extraño es que utilizaba diferentes alias también y compartió contenido variado según el perfil que manejaba, incluso declarando estar en favor del fascismo. Aquí le tenemos todos los detalles.
Bajo un usuario inspirado en la canción GUY de Lady Gaga y el nombre de Edmond McCrowder, Julio César Jasso, se presentaba en su cuenta de X como vegano, ecologista, escritor, aspirante a científico y amante de Dios. Seguía páginas relacionadas con la naturaleza y con la NASA. En sus publicaciones expresaba rechazo hacia la cantante Katy Perry. Se declaraba fan de la trilogía de Hobbit y ayudaba a buscarle hogar a los perritos abandonados. Mientras que en esta cuenta proyectaba una identidad, en otra mostraba una completamente distinta. También en X creó una cuenta bajo el nombre Julio César Jasso Jr., que coincide con su INE, misma que se reportó como hallada el día del tiroteo. En ese perfil afirmaba ser originario de Sevilla y en su foto de portada mostraba su apoyo a la monarquía española, que encaja con algunos videos grabados durante el ataque en el que se le escuchó hablar con acento español. Y vosotros, la que habéis venido desde la Europa, ¿no vais a regresar? ¿Nos movéis? ¡Os sacrifico! En este perfil compartía contenido relacionado con la defensa militar española, incluyendo publicaciones sobre los llamados jinetes del Escuadrón de Protección, junto con el hashtag Culicoró, en referencia a un ataque terrorista que fue repelido por los españoles como parte de una misión en África. También se mostraba a favor del fascismo y se decía ser seguidor del italiano Benito Mussolini. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez y una investigación realizada en el hotel donde Julio César se hospedó un día antes del tiroteo, se encontraron libros para seres superiores, que presuntamente él escribió, así como cajas con balas. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto 2 coreanos allá. Los he sacrificado como a perros. Mire, yo le reitero, ¿no? A mí me parece que no habrá, sin duda, medidas de seguridad que puedan protegernos en todo México si no empezamos a atacar el asunto de la salud mental de los propios mexicanos, especialmente en los jóvenes también, y se debe de tratar, ¿no?, con mucha delicadeza. Debe, además de todo, visibilizarse también para poderlo tener sobre la mesa. Pero allá en el estudio, está en la mesa, está mi querida Mónica, está Quique, está también mi querida Marlene Stahl, está Nuri, porque vamos a platicar con Rafael López, él es psiquiatra, un poquito para analizar toda esta, estas palabras, todo este odio que se pudo reflejar en este ataque. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, como mencionas, importantísimo platicar de temas de salud mental con estos hechos. Fíjate, era importantísimo lo que me estás diciendo en este momento acerca de la aportación de armas, del acceso y de la salud mental, de cómo alguien puede ser tan vulnerable también frente a contenido como el de Columbine, por ejemplo, de abril de 1999, ¿no? 99. Que mencionaba también eso. Todo ese contenido que él tenía en sus manos. ¿Qué es lo que más afecta, las armas o la salud mental? Sí, por supuesto. Tenemos un caso bastante complicado. Las estadísticas lo que nos dicen es que en México tenemos pocos hechos como estos en comparación a Estados Unidos, que llegan a tener hasta 600 casos en un solo año. Wow. Y lo que nos dicen las investigaciones científicas es que se combina el acceso a armas, el acceso a medios digitales que inflan mucho el sentido de estos tiroteos y, por supuesto, el tercer factor, la salud mental. Cuando conjuntas esos tres elementos es que tienes entonces catástrofes. Rafa, ¿qué crees tú que haya pasado? Porque, recientemente hemos escuchado más casos también de jóvenes con estas actitudes violentas. El más reciente fue el de Teotihuacán, pero también vimos al chavo de la UNAM, ¿no? Hemos escuchado este tipo. ¿Qué crees tú que haya cambiado para que ahora sea más común, lamentablemente? Sí, se da este fenómeno que en Estados Unidos llaman el copycat, o sea, que son simuladores. Hay muchas de estas personas que buscan algún tipo de trascendencia, de sentido de vida, y entonces se van hacia las grandes películas, las grandes noticias, los grandes eventos, y dicen, yo lo voy a replicar. Porque se vuelven héroes al final de cuentas. Se vuelven una especie de antihéroe, claro. Exactamente, y entonces empiezan durante años a generarse esta idea de yo voy a trascender de esa forma. Los seres humanos siempre buscamos trascender, y ahora en una sociedad que se siente tan sola, tan desconectada, esa búsqueda de trascendencia
trascendencia aumenta. Cuando a eso le agregas entonces este tipo de eventos que se vuelven icónicos con el acceso a armas, entonces empiezas a ver que se empiezan a repetir más y más y más y más. Rafa, pero ¿por qué querer imitar, no? ¿Por qué querer hacer algo así de sonado, por así decirlo, algo que todo el mundo se enteró, que habla de un profundo vacío, ¿no? Habla de que nada nos es suficiente, habla de que no tenemos bien los pies puestos sobre la tierra. ¿Qué nos puedes hablar un poquito acerca de qué es lo que lo llevó a eso en cuanto a emociones? Sí, las personas buscamos elevar nuestro valor como personas, pero tenemos dos caminos, dos rutas muy claras. Pueden ser valores intrínsecos que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra conexión con otras personas, con hacer el bien, o valores extrínsecos como dinero, fama, poder. Entonces, nuestra sociedad ha construido vías muy claras hacia decir, tú vas a trascender a través de estos valores extrínsecos, de fama, de poder, de dinero, y entonces te mueves hacia esos fenómenos que te llevan a hacer este tipo de actos brutales. Paco también tenía por ahí unas preguntas. Paquito, por ahí andas. Sí. Oye, querido Rafa, cuéntame algo. Después de escuchar la cantidad de cosas incoherentes que estaba diciendo este hombre ahí en la pirámide cuando estaba pues perpetrando este acto, ¿qué traía en la cabeza? ¿Qué pues, desequilibrio mental podría traer? Porque dice una cantidad de incoherencias verdaderamente muy importantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú puedes determinar, obviamente, de una forma muy superficial que podía tener este hombre en la cabeza con tanta incoherencia que estaba diciendo? Sí, no tenemos información suficiente, pero por supuesto lo primero en lo que pensamos suelen ser psicópatas o personas con algún tipo de episodio psicótico como esquizofrenia o consumo de sustancias. Es lo que normalmente empezamos a descartar. Por supuesto, dejar muy claro que la enorme mayoría de las personas que tienen un trastorno mental como estos que acabo de comentar no suelen llegar a actos delictivos como este. Pero cuando hay tiroteos, al menos en la mitad de los casos, sí identificamos personas con algún diagnóstico específico y si no, al menos un problema de regulación emocional, soledad extrema. Vemos que en este caso la información poca que tenemos nos dice que ya lo venía planeando hace mucho. Hay algunas cartas ahí que hablan de sentir que está haciendo esto por una obligación divina. Entonces, por supuesto que nos hace pensar sobre todo en personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad y que son psicópatas o personas que están fuera de la realidad con un episodio psicótico. Oye, Rafa, hemos platicado sobre la salud mental, pero también un mea culpa o a lo mejor una autocrítica para los medios. ¿Es saludable estarle dando tanta viralización a la identidad del asesino? En el caso de que ya tenemos su nombre, su localización, y si estamos partiendo de una simulación, ¿esto no cultiva a que otras personas quieran salir del anonimato, simulen lo que pasó desde el nacimiento de Hitler, Columbine, ahora este chico, que como le hacen en los estadios para acabar con las personas que se salían encuerados a la cancha, ¿no? Sí. Quitan en ese momento las pantallas y se acabó esto. Deberíamos estar haciendo, a lo mejor, sí consignar el caso, pero no identificar o darle una personalidad a este tipo de asesinos. Sí, definitivamente dentro de las tres variables que dijimos, hay que regular el acceso a armas lo más que podamos, pero el otro elemento es no inflar tanto estas noticias, porque sí, a la hora de que las inflamos, las estamos hablando de una manera, de otra, no solo estamos consignando que algo sucedió, sino sí estamos haciendo que surjan más imitadores. Esto realmente es una situación muy compleja porque evidentemente las noticias nos tienen que presentar los hechos y esto es importante que lo platiquemos socialmente, pero al mismo tiempo a la hora que estamos hablándolo, le damos más peso a esa trascendencia de valores extrínsecos que platicábamos. Paco. Pues mi querido Rafa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Importante, por supuesto, como tú lo dices, ponerlo sobre la mesa y dialogarlo. Gracias y buenos días, Rafa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias. En este momento nos vamos hasta Teotihuacán. Allí está mi compañero José Antonio García con estas nuevas medidas, precisamente pues, de lo que está sucediendo y de cómo van ahora a revisar a la gente que pueda entrar allá al área de Teotihuacán. José Antonio, Pepe Toño, buenos días. Exactamente, Paco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde Teotihuacán. Estamos en la puerta número 1 y es que pues a las 8 de la mañana estarían abriendo las puertas pues centro
que va a recibir a todas estas personas que visitan aquí la zona arqueológica de Teotihuacán. El Instituto Nacional de Antropología pues ha informado que esta zona va a permanecer abierta, la zona de museos y la pirámide del Sol. La que va a estar cerrada es la pirámide de la Luna, no habrá acceso a este lugar. Y como te digo, aquí en la zona de la puerta número 1, pues ya se están concentrando pues algunos prestadores de servicios. Hay pues en estos momentos esta atracción de subirse a un globo aerostático, están funcionando sin ningún problema, porque pues la zona donde despegan y aterrizan está fuera de la zona arqueológica, y este operativo, que va a estar a cargo de la Guardia Nacional, estará iniciando a las 8 de la mañana. Se va a dar inicio en la puerta número 2 con estos nuevos protocolos en los que, bueno, pues se va a tener estas nuevas medidas de seguridad. Vamos a ver qué nos presenta la Guardia Nacional, que nos dicen cómo va a estar operando, cuál va a ser la manera pues de esta inspección a las personas, a los turistas que lleguen a este lugar. Pero bueno, pues esto será a las 8 de la mañana, y el horario que va a tener aquí la zona arqueológica va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y la última entrada de personas va a ser a las 4:30 de la tarde. Así es que con esta restricción, en la zona de la pirámide de la Luna, donde se realizaron pues estos terribles acontecimientos, va a ser la que se encuentre cerrada para el paso de personas a este lugar. Estamos viendo cómo llegan en estos momentos unidades de la Guardia Nacional, están entrando por la parte posterior, pero bueno, a las 8 de la mañana da inicio este operativo, Paco. Muy bien, te agradezco mucho, Pepe Toño, gracias. Abrazos, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Yo estoy aquí desde el Presidente Intercontinental en Monterrey, Nuevo León, en la zona de San Pedro Garza García, y mis compañeros están allá, por supuesto, en el estudio. Y la polémica en Tecámac no se detiene. Salen a la luz evidencias de incendios provocados por empleados municipales para calcinar perros, lo cual me parece verdaderamente muy preocupante. Perros vivos, y redadas masivas en el centro de exterminio que la senadora Mariela Gutiérrez intentó blindar. Ariel Rodríguez nos va a dar toda la información completa, y hay por ahí también alguna información que liga a la senadora con el crimen organizado. Ya le vamos a contar una ficha a la señora. 2 años de una ausencia de Mateo, pero sigue aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy feliz. El duelo es cañón, tiene muchas etapas, se ha transformado el amor a través de los espacios, a través de las actividades que yo hago. El parque se llama Infinito Bike Park porque el amor debe de ser infinito, la vida debe de ser infinita, el cariño por la gente debe de ser infinito. Y mira, en este momento nos vamos a comunicar con nuestro compañero Talo Mata, con esta muy controvertida ciclovía que está ahí en Tlalpan. Mi querido Talo, ¿cómo estás? Paco, muy bien, buenos días otra vez. Pues esta ciclovía Gran Tenochtitlán, que corre desde casi el centro histórico hacia el Estadio Azteca, pues ya se había dicho, mira, ya se inauguró por fin, ¿no? Ya se hizo con bombo y platillo el domingo pasado, pero lo que vemos es que en esta semana el gobierno capitalino había anunciado que se iban a hacer operativos porque ha habido muchas denuncias de que no se respeta la ciclovía, se meten en donde se puede autos, se meten motocicletas, se meten scooters y no se respeta. Entonces el objetivo del confinamiento pues es que sea exclusivo para ciclistas y para evitar que vehículos particulares o transporte público se estacionen u obstruyan el paso, como estas motocicletas. Se dijo ayer que se iba a empezar el operativo hoy, estamos muy atentos de que la policía pues esté sobre Calzada de Tlalpan, y ya dimos un bastante recorrido y no hemos visto policías que estén inhibiendo que otros vehículos que no son los correspondientes y autorizados se metan en el carril confinado de la ciclovía, y esto pues ha permitido que todavía pues todo está en la irregularidad. Entonces este operativo, al menos hasta ahorita, no ha iniciado.
y sí hemos visto todavía pues este tipo de anomalías donde el carril confinado de la ciclovía se sigue invadiendo. Ojalá que pronto se meta en cintura a todo ese ciudadano que está obstruyendo el carril de la ciclovía en beneficio, obviamente, de los ciclistas que recorren Calzada de Tlalpan, Paco. Oye, mi querido Atalo, pues bueno, de los principales inconformes, ¿no?, con la ciclovía son las sexoservidoras que están en esa zona. No sé si es muy temprano para el sexoservicio, son las 7 de la mañana con 27 minutos, pero son de las principales, ¿no? Está a esta hora hay, no hay, están por ahí. Ten cuidado también, no te vayan a ti a llevar, ¿no? Digo, una bicicleta, no, sí, me refiero. Sí hay actividad, hay servicio todavía a estas horas de la mañana, se alcanzan a ver por ahí, pero bueno, por lo pronto, pues ellas no tienen tanto problema porque precisamente donde estoy aquí parado es una plataforma precisamente que se construyó para que la gente que utiliza el transporte público pueda abordar esos vehículos, pero también para ese servicio que se ofrece, también es muy útil para poderse asomar a través de la ventana del copiloto. Ya sabes. Como dirían los clásicos, ya te la sabes por lo que veo. Gracias, Atalo. ¿Qué te cuento a ti? Nos vemos, Atalo. Adiós. Y otra mala también, desgraciadamente, para las mujeres. Ha sido localizado ya el cuerpo de Brenda Kelly Analco, de 29 años, desaparecida el 16 de abril, tras acudir a una cita para una oferta de trabajo difundida en las redes. Sí, otro lamentable caso, como el que ya le hemos presentado, de Edith Guadalupe. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el cuerpo de Brenda estaba al interior de un pozo ubicado en el municipio de Axiopan, allá en el estado. Gracias al último registro de su teléfono celular fue como las autoridades la encontraron, pues, pero desgraciadamente sin vida luego de un operativo. La familia de Brenda acusó la falta de apoyo otra vez de la Fiscalía, ahora de otra entidad. Ahora piden la detención de Alexander, a quien señalan como el principal sospechoso de este feminicidio, ya que él la habría contactado para esta oferta de trabajo. Pero fue a través de un comunicado que la Fiscalía de Morelos constató la identidad del cuerpo de Brenda Kelly tras realizarle estudios periciales. Detalló que agotarán todas las líneas de investigación hasta esclarecer la muerte y que mantienen contacto con la familia de la joven, ofreciendo acompañamiento institucional. Y bueno, yo supongo que usted se acuerda perfectamente de la senadora Mariela Gutiérrez, una senadora de Morena que fue la presidenta municipal de Tecámac, que ha sido señalada de haber matado más de 14,000 perros. Pues bueno, ella reconoció 10,000, nada más le faltaron otros 4,000. Esto ocurrió mientras fue alcaldesa de Tecámac en el Estado de México entre el 2019 y el 2024, pero ella sostiene que todo fue legal, amparada en la norma 33, una norma que no es para matar animales, es una norma que más bien lo que establece son los procedimientos para que estos animales mueran con dignidad y sobre todo sin dolor. Pero mire, no fueron los perros, los 14,000, no murieron nada más por eutanasia. Mi compañero Ariel Rodríguez realizó un recuento de los incendios y redadas que por más de 6 años las autoridades en Tecámac, en el Estado de México, habrían causado para el exterminio de estos más de 14,000 animales. La señora, y después le contamos también, han empezado a circular el día de hoy algunas versiones de que tiene nexos con el crimen organizado, o sea, toda una ficha, pero es senadora, por supuesto, y tiene fuero, ¿no? Pues ella sabe que con fuero uno puede hacer lo que se le dé su regalada gana. Por más de 6 años, autoridades de Tecámac, en el Estado de México, habrían causado incendios y llevado a cabo redadas para el exterminio de más de 14,000 animales en el municipio. Que no fue la cantidad de perros que mencionan. Les faltó contar a los que quemaron vivos. Allá anda corriendo un perrito espantado. Miren, lo ven allá a lo lejos. Está espantado. No sabemos si ya se quemaron todos sus hermanos. Ay, Dios mío. Encontré 2 bebés. 2 bebés encontré. 2 bebés. 2 bebés que sobrevivieron, Dios mío. Bebecitos. Empezaron a haber predios donde de la nada salían los incendios.
La activista Eli Barbie acudió a Tecámac desde marzo de 2025 porque rescatistas le habían denunciado los incendios en terrenos baldíos donde se sabía que dormían decenas de animales en situación de calle. Asegura que en más de una ocasión sorprendieron a empleados del municipio iniciando las llamas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando empezamos a ver gente que portaba el chaleco del municipio. En octubre, la activista presentó esta denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México tras descubrir que en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac, el antirrábico, cientos de perros eran ingresados y no salían vivos. Pues ya ni siquiera llegaban al centro antirrábico. Los mataban antes de llegar, ya llegaban muertos. No fue la única en notar los supuestos operativos contra los animales. Esto ya llevaba varios años. Nosotros ya nos habíamos acercado al gobierno de Mariela, pero nunca obtuvimos respuesta. Activistas de Tecámac como Leticia y Karina de la Guardia Perruna también documentaron que empleados del municipio, tanto de la administración de la exalcaldesa y hoy senadora Mariela Gutiérrez, como del actual edil Rosy Wong, llevaban a cabo redadas masivas y de manera indiscriminada. Nosotros dábamos aviso en redes, andan las camionetas en tal colonia, ¿no? Y pues a guardar a sus perros, porque se llevaban parejo. No, pero no se salió de tu casa, entonces tienes responsabilidad, ya no que el perrito está desde el día de ayer en la noche aquí. Y los animales sin duda alguna van dormidos, van medicados. Todos estos policías por querer salvar a una perrita. Nada más para que vean, que nos van a llevar detenidos por salvar un perro. Vámonos a bienestar. Espérame, pero ¿por qué te la cierras? A ver, espérame. Nosotros desde principios del 2025 comenzamos a hacer denuncias por lo que estaba sucediendo en el municipio de Tecámac, que eran redadas, sacrificios y pues una serie de irregularidades en este llamado Centro de Bienestar Animal, que de Centro de Bienestar no tiene nada. Fue el 20 de octubre cuando funcionarios de la Procuraduría Ambiental y de la Comisión Estatal de Parques Naturales atendieron las denuncias de las activistas y realizaron una inspección al antirrábico de Tecámac. Pero lo que nadie esperaba es que dentro de este centro de exterminio estuviera la exalcaldesa Mariela Gutiérrez, hoy senadora de la República, lista para impedir la clausura del sitio, incluso si eso significaba amenazar a los funcionarios. Ciertamente hay libros donde se tienen que sacrificar animales de calle. Si de estos videos salen a la luz pública, fueron hechos por servidores públicos, sácales una foto a cada uno. Ella llegó de la nada, ella llegó en un automóvil particular y ingresó a las instalaciones. Y por supuesto le pido que esté muy pendiente porque mañana le tenemos la segunda parte de esta información que verdaderamente es escandalosa y vamos a seguir indagando en el pasado de esta mujer que de verdad con este desparpajo y tratando, ¿no?, de ampararse en una norma oficial que nada tiene que ver con las matanzas, sino que tiene que ver precisamente con la piedad para matar a los animales. Pero bueno, mi querida Mónica Noguera, adelante, Mona. Gracias. Paco, y bueno, Baja California se convirtió en el único estado del país con un programa estatal de vivienda propio. Bajo el gobierno de Marina del Pilar, se superó la meta inicial logrando más de 106,000 acciones, incluyendo 40,000 casas nuevas. Esta estrategia, que beneficia a más de 424,000 personas, se suma al Programa Federal de Vivienda para el Bienestar y garantizar hogares dignos y con certeza jurídica en la entidad. Y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa graduó a 46 elementos que conforman la primera generación del 2026 del Grupo de Operaciones Especiales. Bajo el mando del secretario Sinué Telles López, 6 mujeres, 40 hombres finalizaron su entrenamiento especializado, recibiendo el encargo de actuar con honestidad en las tareas de vigilancia, de seguridad y de alto impacto en el Estado. Miguel Hidalgo invertirá 28,000 millones de pesos en infraestructura para finales del 2026, esto abarcando todos sus municipios. El gobernador Julio Menchaca destacó que la salud financiera del Estado permite esta cifra histórica, la cual cuenta con el respaldo de la industria de la construcción para detonar el empleo y la modernización de servicios en toda la entidad.
Pues ya les estábamos mostrando a Bobby, este perrito que está en busca de un hogar. Tiene 1 año, es súper bueno, es un bebé muy juguetón. Y por supuesto nos acompaña Samiat del albergue Sam y su pandilla. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, primero, ¿de dónde salió este muchacho? Cuéntanos su historia. Bueno, Bobby es un ejemplo más de la irresponsabilidad de la gente. Él fue vendido como un chihuahueño. Cuando llegó a la familia que lo compró, se dieron cuenta que no era un chihuahueño y entonces empezaron a ofrecerlo en la calle para ver quién se lo quería llevar. Fue así como llegó conmigo, a mí me avisaron y yo lo recibí y le hemos dado pues el cuidado, educación y el protocolo de salud médico necesario para que pueda integrarse a una familia que lo quiera. Ay, sí, por el perro hermoso que es. Es un divino, es muy juguetón. Oigan, importante, no estén comprando perros. ¿Qué hacía esta señora comprando perros por internet? Es una tontería. ¿Qué hay que hacer para adoptarlo? ¿Qué pides? Realmente nuestro proceso de adopción es muy sencillo. Pedimos que sean familias comprometidas, que estén dispuestas a cuidarlo, a darle atención médica y a darnos seguimiento de por vida durante todo el tiempo que esté con ellos Bobby, ¿no? Perfecto. Hacemos un compromiso conjunto porque nosotros les apoyamos en todo su proceso de adaptación. Muy bien, es muy importante, paciencia. Ya están apareciendo en pantalla las redes sociales, ¿sí, no? ¿Dónde se comunican? En redes sociales pueden buscar Albergue Sam y su pandilla, me pueden buscar también como Samiat Aguilera y ahí pueden ver también todo nuestro catálogo de adoptables. Tenemos una población mixta de perros y gatos rescatados de un caso de acumulación, maltrato y abandono, por lo cual nuestra población en muchos casos se trata de perritos ya de la tercera edad y gatitos, algunos con enfermedades virales. Ahí está, para que vean, para que se comuniquen con Sam y le den esta oportunidad a Bobby, que es un encanto que se lleva con perros y con gatos. Gracias, Sam. Gracias a ustedes. Gracias, Bobby. Vamos contigo, Nuris. Mira, el Bobby te dice hola. Gracias, Marlene. Les tenemos información también importante porque fíjese, hoy es el Día Internacional de la Tierra y las Naciones Unidas nos recuerdan que nuestra salud depende de la salud del planeta. Con ecosistemas bajo una presión sin precedentes debido al cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, la ONU urge a transitar hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para la Tierra. Este mensaje es muy claro. Necesitamos un cambio profundo para restaurar nuestros ecosistemas. No es solo un día de celebración, sino un recordatorio de que la naturaleza nos está pidiendo a gritos ayuda para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Así que bueno, pues justamente les queremos compartir algunas recomendaciones para seguirlas teniendo presente y seguir cuidando nuestra tierra. Mire, podemos reducir la basura, hay que intentar no utilizar estos botes de plástico, llevarnos nuestros termos o nuestras botellas, pues para todo, ¿no? Para todo el día hay que caminar, usar bici o transporte público para disminuir la huella de carbono. También se recomienda, por supuesto, plantar un árbol, pero bueno, si no es posible, pues por lo menos una plantita ya en su casa, apagar las luces y ojo, importante esto, hay que desconectar los aparatos que no utilicemos para ahorrar energía, porque ustedes dicen, bueno, nada más lo apago, pero no lo desenchufo. No, hay que apagarlos y desenchufarlos. Y en casa, pues podemos cambiar también a productos ecológicos o incluso hacer nuestros propios limpiadores naturales con vinagre y bicarbonato. Una pequeña compostera también con restos orgánicos y reducir el consumo de agua. Todas estas recomendaciones, por supuesto, pues son para que las hagamos, por supuesto, en casa y podamos ayudarle a nuestro planeta, que bueno, pues sin la Tierra, ¿qué seríamos nosotros? Quique, vamos contigo. Muchas gracias, Nuri. Y luego de lo que se dio en Teotihuacán, ¿qué podemos aprender? Y por eso tenemos a nuestro especialista de cabecera en rostros, Paco Padilla, quien nos va a hacer un análisis de cómo podemos determinar si una persona tiene rasgos psicópatas o no. Así es, Quique. En este caso, pues bueno, tenemos algo claramente, no se trata de lo que muestra, sino de lo que esconde, y ahí es donde está la peligrosidad, y es lo que vamos a analizar en este análisis. Venga. Psicología inicial, vamos a ver en la facial lo que es el marco de rostro, proporciones regulares y rasgos sin extremos. Siempre alguien que tiene alguna psicopatía presente muestra los ángulos. En este caso vemos que es un rostro sin ángulos. Una mirada directa y frontal, ahí podría ser uno de los puntos importantes. Sin gesticulación, es alguien que puede controlar impulsos, emociones, y la mirada, que es el espejo del alma, que es tan difícil de controlar, ahí hay un primer indicio de una peligrosidad permanente. Vemos también el aspecto de lo que sería la parte
de sus microexpresiones, que es una microexpresión neutra, siempre muestra la misma cara en las imágenes que podemos tener de él, siempre muestra los mismos rasgos, la misma cara, es una expresión neutra y decimos nosotros que es como una microexpresión muerta, que no tiene movimiento, no tiene movilidad y sin emoción aparente. Y ahora vamos a abordar el punto importante, la criminología. Hay una conducta específica con él que se llama depredador organizado, es una conducta que se estudia y analiza y es la planeación y réplica de un modus operandi. Vemos que en este caso se trata de un copycat, alguien que tiene la frialdad para ejecutar las cosas como él las vislumbra y las quiere ver. Y bueno, lo tenemos también claramente. El otro punto de la criminología que podemos ver es que es el ocultamiento aparente de impulsos. Esos impulsos y emociones que ya habíamos hablado, pues ese ocultamiento también nos refleja un índice importante de criminalidad en su aspecto y en su persona. Y pues bueno, lo que no nos pudo decir tan claramente el rostro, nos lo va diciendo la misma actitud que va reflejando. Y su alta peligrosidad. Al pasar desapercibido, tenemos ejemplos clarísimos a lo largo de muchos temas. Uno de ellos reciente, el asesino de Carlos Manzo. Claro. Justamente una persona que pasa desapercibida, nunca te esperas, que tiene un rasgo aparente como de peligro y es donde pasan las cosas. Y al final vamos a unas conclusiones claras. La conclusión primera es características de aislamiento progresivo. Alguien que puede lograr eso es alguien que no tiene comunicación, ni contacto, ni conexión con más personas y por eso es que puede controlarlo. Vemos claramente que lo tiene, aislamiento progresivo. Consumo excesivo de violencia. Este punto es importantísimo por todo lo que en la actualidad podemos ver, escuchar en las redes, escuchar en las canciones, observar en todo lo que tenemos. Eso es un punto importante donde hay que tener control y cuidado, ¿no? A eso hay que ponerle énfasis como padres y como personas que estamos al lado de alguien que pudiera tener estas características. Exactamente, es el punto importante, que no puede existir eso porque finalmente es lo que es la enfermedad que puede tener. Y al final su ego psicopático, identificación de simbolismos, el hecho de que haya sido en Teotihuacán, en una pirámide, en la de la Luna y todo, pues es el discurso que dijo. Muchísimas gracias, Paco Padilla, como siempre. Ahí gracias está. ¿Usted qué opina? Por lo pronto, vamos con Paco. Gracias. Gracias, mi querido Quique, y es el momento agradable del día de llenarnos de información y de besos con mi querida Paola Rojas. Mi Pao, buenos días. Queridísimo Paco, el gusto que me da saludarte. Fíjate, escuchábamos este análisis en torno al atacante de Teotihuacán. Fíjate, pudimos hablar con quien fue su compañera de escuela y bueno, pues nos dio información interesante en torno al perfil psicológico de esta persona. Les tendremos los detalles y pues cómo reabre hoy Teotihuacán luego de lo ocurrido. Todo lo importante aquí lo vamos a tener, Paco. Aquí los espero y te mando besos. Uy, muchos. Por supuesto. Y aquí hasta Monterrey, así que están con madre los besos, pues. ¡Hombre! Muchos, abundantes, regios. Por favor. Tantos. Con carne asada, con todo, con lo que debe de ser. Te mando besos yo también. Muchos, gracias, Paco. mi Pao. Muy buen día, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa, por supuesto. Estamos transmitiendo para usted desde el Presidente Intercontinental, aquí en Monterrey, en Nuevo León, en San Pedro Garza García. Y ya volvemos después de la pausa, así que no se me vaya, por favor. Paquito, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo regresas? Pues me regreso, bueno, mañana sí estoy ahí con ustedes, mañana y pasado, ¿no? Jueves y viernes vamos a estar ahí, ya la otra semana sí me voy a ausentar toda la semana, pero voy a transmitir desde Acapulco, y desde Cancún, en el golf de la LPGA. ¡Te queremos! Te extrañamos, señor Sea.